Invita a la comunidad educativa, egresados y a la comunidad en general a participar del aniversario normalista, 109 años de labor académica, ética y humana. Aniversario normalista, transformándonos desde un nuevo escenario educativo con persistencia, amor y compromiso. Lunes 23 de noviembre, actos protocolarios, semana normalista, de 8:30 a 10 de la mañana, proyecto entornos emocionalmente saludables, de 10 a 11 de la mañana, taller género y diversidad sexual en la escuela, de 11 a 12 del mediodía, Eucaristía de Acción de Gracias, acto conmemorativo, campana de oro y plata normalista, de 3 a 5 de la tarde. Conversatorio Género y Diversidad Sexual en la escuela. Invitados especiales, Dr. Cástulo Cisneros, psicólogo clínico Gerardo Uribe, psicóloga clínica María Angélica Navia, coordinadora y moderadora, psicóloga Andrea Tobar, docente Escuela Normal Superior de Pasto. Taller Género y Diversidad Sexual en la escuela. Participan estudiantes de preescolar hacia el programa de formación complementaria. Coordina equipo PES, docentes y estudiantes, área de psicología media y programa de formación complementaria. Eucaristía de Acción de Gracias, acto conmemorativo, campana de oro y plata normalista. Martes 24 de noviembre, Nuevos Maestros Nariño, conferencia Porvenir de las escuelas normales y su naturaleza pedagógica, de 11 a 12 del mediodía. Invitada especial, Magister Andrea Sandino, directiva Asociación Distrital de Educadores. Coordinador y moderador, Magister Mauricio Zúñiga, docente Escuela Normal Superior de Pasto. Miércoles 25 de noviembre, Proyecto Magia Aventúrate, taller Animación de Lectura, de 10 a 11 de la mañana. Conversatorio, la educación en y para los derechos humanos, aporte a la construcción de una sana convivencia, de 10 a 12 del mediodía. Taller Animación de Lectura. Participan tutores del Ministerio de Educación Nacional, estudiantes grado cuarto, quinto, Escuela Normal Superior de Pasto. Coordinador y moderador, Magister Gerardo Figueroa, docente, Escuela Normal Superior de Pasto. Conversatorio. Invitados, Magister Adriana Lagos, docente, Universidad SESMA. Doctora Carmen Cecilia Cabezas, coordinadora institucional. Psicólogo Eder Fabián Cerón, docente orientador, Escuela Normal Superior de Pasto. Hugo Andrés López, presidente de su familia. Brian Pazuy, personero estudiantil. Coordinadora, Magister Adriana Bastidas Patiño, docente, Escuela Normal Superior de Pasto. Jueves 26 de noviembre, proyecto investigativo Psicomotricidad, conversatorio Historias Fantásticas para Zurdos, de 8 a 9:30 de la mañana. Nuevos Maestros Nariño, conferencia Comunagogía, de 10:30 a 11:30 de la mañana. Proyecto de tiempo libre, taller lúdico motriz, de 11:30 a 12 del mediodía. Proyecto investigativo Psicomotricidad. Invitados, docentes y estudiantes, programa de formación complementaria, funcionarios de Secretaría Municipal y Departamental. Coordinadora, especialista Lucidalia Muñoz, docente, Escuela Normal Superior de Pasto. Conferencia, invitado especial, Dr. Juan Carlos Jaimes. Coordinador y moderador, Magister Mauricio Zúñiga, docente, Escuela Normal Superior de Pasto. Proyecto de tiempo libre, invitada especial, instructora Liris Guerrero. Moderadora, licenciada Valesca Cabrera, docente, Escuela Normal Superior de Pasto. Apoya Colectivo de Educación Física. Viernes 27 de noviembre, conferencia Aprender a ser maestro, ayer, hoy y mañana, de 11 a 12 del mediodía. Organiza Equipo Coordinador Aniversario 109 años.
Magíster Janet Guancha, docente Escuela Normal Superior de Pasto. Magíster José Coral Azaín, rector Escuela Normal Superior de Pasto. Invitada especial, doctora Araceli de Tesanos, conferencista internacional. Moderador, doctor Francisco Clavijo, docente Escuela Normal Superior de Pasto. Con los muy buenos días para toda nuestra comunidad normalista, hoy 24 de noviembre del 2020, un saludo muy especial a toda nuestra comunidad, padres de familia, maestros, maestras, estudiantes, egresados, en general a todos los internautas que en este momento se suman a esta efemérides que en su 109 aniversario de la Escuela Normal de Pasto, queremos compartir con ustedes un ciclo de tertulias durante esta semana para este día muy importante. Quisiéramos empezar con una gran maestra, una pedagoga, una luchadora social incansable entre la práctica y la teoría, la compañera maestra Andrea Sandino. Con los muy buenos días a la Magíster Andrea Sandino, me permito presentarla para todos ustedes. La Magíster Andrea Sandino es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, es especialista en estudios culturales de la Universidad Javeriana, magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital, docente del distrito desde el año 2006 con el estatuto 1278, ha sido también integrante del CEID Nacional en asuntos científicos y pedagógicos. Actualmente, Andrea es directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, AD, y también integrante de la Corriente Nacional Nuevos Maestros por la Educación. Con esta presentación muy sucinta, le damos la bienvenida, doctora Andrea. Queremos que toda esta arqueología monumental sobre la que se erigen las instituciones, su pasado, su presente y su porvenir, en el caso de la Escuela Normal, su naturaleza pedagógica, sea para nuestros oyentes, los que nos siguen, el motivo de ampliar nuestro conocimiento, de avisorar cuál debe ser este destino de las escuelas normales superiores. Bienvenida, doctora Andrea Sandino. Bueno, primero un fraternal saludo para todos y todas, para la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior de Pasto, para los maestros y maestras, para las directivas, para los egresados, para todos los habitantes de Nariño que nos escuchan y nos ven por este espacio importante el día de hoy. Pues primero, felicitarlos por estos 109 años de consolidar un proyecto pedagógico por la formación de maestros y maestras. Para nosotros también, desde la Junta Directiva de la ADA, desde el equipo Nuevos Maestros por la Educación, es lamentable los hechos que vienen ocurriendo en estos días.
por las tierras de Nariño, tierras hermosas que el asesinato de Byron Revelo para nosotros es lamentable. Creemos que hoy más que nunca debemos seguir alzando las banderas por la Escuela Territorio de Paz. Debemos seguir abrazando con la solidaridad pues todas las situaciones difíciles y adversas que se viven, producto también del conflicto que tienen hoy muchas zonas del país, entre ellos pues Nariño, Cauca, etcétera. Y para nosotros la vida siempre será la bandera fundamental y para eso seguiremos dando esta pelea y esta lucha por consolidar realmente los derechos humanos y la concreción de los derechos en nuestro país. Entonces, pues agradeciendo también este espacio importante y pues este saludo también y ese llamado a la solidaridad, al acompañamiento, pues quiero plantear que la propuesta que les traigo hoy precisamente para dialogar con ustedes sobre cómo ha sido ese trasegar y ese proceso pedagógico de las escuelas normales en la conmemoración de estos 109 años, pues quiero tocar como 3 puntos importantes, como para poder desarrollarlos también. El primero, pues mirar también cómo ha sido ese proceso de las escuelas normales, cómo ha sido un poco la política educativa, cómo han sido estos enfoques pedagógicos también que se han dado desde allí. Segundo, mirar la situación actual que tenemos en medio de un proceso de pandemia, que es un proceso nuevo que estamos viviendo en Colombia y en el mundo entero, en el cual nos enfrentamos a unos retos y a una serie de desafíos. Y en tercer lugar, cuáles son como las tareas o el llamado que nosotros, desde el movimiento pedagógico, nosotros desde las organizaciones sindicales, nosotros los maestros y maestras también, creemos que debemos seguir jalonando en este proceso de lo que significa la formación de maestros y maestras y el legado histórico de las normales. Entonces, son como esos 3 elementos que queremos tocar el día de hoy, pues ojalá sean también como una apertura al diálogo, sea solamente como una insinuación para que podamos seguir profundizando en esos temas que son bastante profundos y bastante complejos y que obviamente en un espacio tan corto no podemos mirar. Entonces, Mauricio. Doctora Andrea. Sí. Yo creo que usted tiene, ya nos dijo unos 3 tópicos, y como para redondear, digamos, un tema muy importante, creo yo, es como que nuestros escuchas, nuestros seguidores, los que estamos vinculados a la escuela normal, sepamos cuál hoy es el peso específico de las escuelas normales en Colombia, después de, creo yo, en 1822, Francisco de Paula Santander firmase un decreto para que diese vía libre a la implementación de estas escuelas normales. Entonces, ¿cuál es el peso específico de las escuelas normales hoy en esta realidad? Y por eso, como habíamos titulado esta charla, esta tertulia, ¿cuál ha de ser ese porvenir a corto y a mediano plazo? Entonces, creo que precisando sobre eso sería muy interesante para desarrollar esta media hora de charla. Muchas gracias, doctora, ya no la interrumpo. Bueno, claro que sí. Bueno, yo lo primero que quiero iniciar es pues que hablar precisamente de las normales, es hablar también de todo el proceso de desarrollo, de lo que se ha significado, no solamente la educación pública en Colombia, sino también la formación de los maestros y las maestras. Que como tú muy bien lo planteas, pues esa labor importante del oficio de ser maestro y concretar la educación como un derecho, pues lleva más de un trasegar de 200 años, que sabemos que desde el inicio de la República, pues se fueron pensando también la idea del ser maestro, la idea de la escuela como un instrumento fundamental para poder lograr cohesionar lo que era esa nueva nación y poder cohesionar también pues una construcción de ciudadanía que permitiera reconocer todos esos valores que se estaban planteando en el momento. Entonces, para nosotros, las escuelas normales siguen teniendo esa función fundamental de formar educadores, que exige precisamente que nosotros, como país, como ciudadanos también, nos sentemos a reflexionar cuál es el papel pedagógico que tienen hoy, cuál es el centro del proceso para llegar a reconocer pues la incidencia histórica y la incidencia actual que tienen las normales a partir de las diferentes teorías, tendencias, propuestas que se han venido generando a lo largo de la historia en todo lo que ha significado el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en la escuela pública en Colombia. Y que de allí pues han surgido también las diversas problemáticas
a lo largo también de nuestra historia de lo que aqueja el proceso de la formación como docentes, ¿sí? Nosotros podemos decir que toda esta confrontación de ideas que se dio durante todo el siglo XIX, principalmente en el siglo XX, pues tiene como tres enfoques generales y que yo me quiero centrar principalmente en lo que ha venido aportando el movimiento pedagógico. Ustedes saben que desde el inicio de las escuelas normales, pues el primer modelo que se centró en Colombia tuvo que ver con la pedagogía católica. Ustedes saben que directamente fueron las comunidades religiosas las que cogieron la labor de formar también a esos futuros docentes o futuros maestros, y que desde allí pues se desprende toda una concepción de cómo va a ser la educación desde una mirada pues también mucho más confesional, ligada a la Constitución de 1886, ligada a esos valores republicanos y también a esos conflictos de intereses que se dieron en ese momento. Posteriormente sabemos que comenzando el siglo XX, hacia la década de los 20, pues viene toda la tendencia a las pedagogías activas, donde las escuelas normales van a ser unos aportes fundamentales a lo que significa también la educación a través de los centros de interés y todos los postulados, por ejemplo, de María Montessori, etcétera. Y pues el tercero, que digamos que es un poco el que quiero aterrizar, va a ser todas las apuestas que se van a dar desde la década de los 60, que tiene que ver con la tecnología educativa y la reforma curricular, que se quiso implementar en Colombia a partir de las normales desde la década del 50 y que va a tener su auge muy fuerte en los 60s y los 80s, que sabemos muy bien que una de las tendencias más importantes que entra en Colombia y que va a ser eco en toda América Latina va a ser el movimiento pedagógico liderado por FECODE, que principalmente va a replantear dos papeles donde yo valoro lo que van a ser las normales, y uno es construir en el seno del magisterio pues una apuesta política pedagógica diferente, que tenga un proyecto de nación, un proyecto de país que vaya en contravía de toda esa tecnología educativa. Y la segunda, y yo creo que la más importante que van a plantear las normales, es el significado del papel de ser maestro. Reivindicar el maestro en su función como intelectual de la educación y su desempeño, y las normales del país van a ser un aporte importante desde dos miradas. Uno, precisamente desde la experiencia de la formación de maestros, y dos, desde la práctica educativa, entendiendo la pedagogía como una reflexión constante. Entonces, yo creo que el papel de las escuelas normales desde ese momento va a generar va a cimentar pues no solamente el reconocimiento del saber pedagógico como disciplina fundante, que yo creo que es un elemento fundamental, y es recuperar la pedagogía como esa disciplina para superar todas las dificultades que tenía en ese momento el país, que estaban dando por parte de la política, que exigía unos retos en el desarrollo de diferentes sistemas de movilidad social y que obviamente van a tener muchas aportes desde otras miradas pedagógicas, principalmente de las pedagogías críticas y apreciaciones que van a exigir al movimiento pedagógico un resultado que nosotros conocemos hoy en el mundo y en Colombia, que generó también esa concepción y ese cambio de la labor del docente. Y que yo creo que también con la consolidación del Estatuto Único del 2277, que también va a recoger esa concepción de ser maestro. Dos, la Constitución Política de 1991, que va a poner en el escenario público lo que significa la educación como derecho, y a la docencia también como un baluarte profesional, que yo creo que fue una pelea invaluable que también se dio desde allí, y obviamente la ley 115, que la ley 115 va a reconocer también el proceso de formación fundamental de las normales, además de los fines de la educación y otros elementos que se concretaron allí también producto de esa lucha y esa reflexión constante. Nosotros sabemos, por el legado también y por la lectura que hemos dado juiciosa de la revista Educación y Cultura, que son muchas las apuestas que van a hacer las normales en el país en diferentes zonas, donde van a aportar a esa formación del maestro y esa concepción también del maestro como intelectual. Pero allí digamos que después de todo ese legado importante que yo creo que hoy tenemos que reflexionar y llamar también a concretar, pues tenemos hoy un escenario difícil y adverso. Y es que sabemos que producto también de las reformas que se van a dar en la década de los 90, con todo el proyecto neoliberal de apertura económica, de estandarización, pues va a haber una reforma a las escuelas normales que se va a dar a finales del siglo XX, que va a ser con el decreto 3012 de 1997, que lo que va a generar es nuevamente
poner en disposición a las escuelas normales, a las políticas estatales, y digamos que encauzarlas un poco después de toda esa fuerza del movimiento pedagógico y los aportes importantes que hicieron. Y allí viene toda la política de la evaluación, de la estandarización, donde viene el proceso de acreditación, ¿sí? Y recuerden que cogen con el proceso de acreditación a partir de la ley 115, es la importancia de que las escuelas normales puedan dar a conocer y puedan garantizar y puedan sustentar porque son idóneas y porque además tienen unas políticas de calidad dentro de sus programas académicos que permitan formar educadores para ejercer la docencia, pero principalmente en el grado de preescolar y básica y primaria, cuando cumplen con unos requisitos específicos, que esos requisitos sabemos que estaban acorde a la estandarización, a la evaluación y más a la mirada eficientista y de resultados, que rompe nuevamente toda la lógica del valor invaluarte que hizo el movimiento pedagógico. Entonces, al hacer o exigirles esa reestructuración, pues lo que se busca principalmente es la calidad académica, dicen ellos, con unos requisitos donde van a plantear todos los elementos de cobertura, de indicadores y donde supuestamente se van a empezar a revisar todas las deficiencias que tenían hasta el momento las escuelas normales, que se habían dado producto también de la desfinanciación y de las condiciones de los recursos económicos, de las condiciones físicas, que sabemos que Colombia siempre ha brillado por esa falta de recursos y que van a generar pues unas tensiones muy grandes entre lo que significa el papel pedagógico y el papel administrativo. Discusiones que el movimiento pedagógico había dado, incluso después de todo un proceso de reforma también y revisión que se hizo en la década de los 70, principalmente en el 78, que llevó a que a nivel nacional se cerraran 162 escuelas normales y que el resto de escuelas normales que quedaran en el país tenían que hacer toda una reorganización de estudios, que en parte fue lo que el movimiento pedagógico detuvo para hacer ese valor fundamental de lo que significa la formación de los maestros y las maestras. Entonces, de allí con ese proceso de acreditación sabemos que va a generarse toda una línea de investigación, unas apuestas por la práctica pedagógica, digamos, y pensada la normal como un proceso de formación complementario, ¿sí? No ya centrado como se tenía históricamente en el país, que era el escenario fundamental para formar los maestros y maestras, sino que va a ser complementario a todas las políticas también de acreditación de las universidades y facultades de educación, y que allí, pues digamos que la creación de todo este proceso, lo que va a generar son las acciones de evaluación y de planes que supuestamente van a mejorar la calidad de la educación en Colombia y que han llevado también, digamos, a encrucijadas, como lo decía, esa tensión de lo administrativo y lo pedagógico. Porque allí, entre esa tensión de lo administrativo, pues es pensarse también todo el proceso educativo, dejando por fuera las normales e incluyéndolas como parte de todas las instituciones educativas. Y hay unos cuestionamientos importantes que nosotros hacemos. Las escuelas normales deben garantizar su esencia. Y garantizar su esencia significa que hoy los maestros, las comunidades, los procesos educativos, los proyectos que se viven las normales no pueden equipararse con el resto de instituciones del país. Pero lo que nosotros vemos en la década de los 90 es que hay una homogenización de la educación en Colombia que deja a las escuelas normales como en su ciclo complementario en 10º y 11, como si fuera un proceso aparte dentro de la formación media, que no hace parte realmente de entender el proceso educativo y el proceso de una normal desde el preescolar hasta grado 11, con unas particularidades, uno, en todo el tema de los parámetros, es decir, que acá se equipara a las escuelas normales igual que el resto de los colegios y nos meten en la misma normatividad. Dos, en cuanto al tema de la investigación, que para nosotros es grave, porque le exigen a las escuelas normales investigación, pero los maestros no tienen ni los espacios pedagógicos, ni cuentan con la descarga académica para poder decir vamos a realizar investigación en las instituciones educativas normales, y tampoco cuentan con los recursos económicos suficientes para realizar todos esos procesos y esos proyectos. Es decir, que lo que hacen es estandarizar y lo que hacen es meter a todas las instituciones educativas, dejando a las normales como una institución más que solamente tiene un componente pedagógico, ¿sí? Entonces, para nosotros, todo este proceso, digamos que se ha agudizado también
con el manejo que yo quiero retomar, digamos, un elemento que me parece muy importante, que han hablado muchísimos pedagogos, entre ellos Pablo Gentile, entre ellos Luis Bonilla y otros en América Latina, y es que dicen de cómo la política educativa hoy, a partir de esa homogenización, a partir de esa estandarización, negando un poco la interlocución abierta y plural que requieren hoy las instituciones y principalmente las normales, en toda América Latina, porque ustedes saben que no solamente en Colombia, sino que en América las normales han jugado un papel fundamental, y es como la docencia es una profesión que hoy está en riesgo. Y está en riesgo principalmente porque hoy la política educativa, incluso si recogemos el Estatuto 1278, llama a que cualquiera puede dar clase y no requiere una formación profesional, sino que requiere solamente de cualquier persona que pueda transferir conocimientos, como si la docencia y la pedagogía fueran simples tecnologías de enseñanza de contenido y si la docencia fuera solamente una profesión de paso que se puede ejercer durante un tiempo determinado y que no se necesita un proceso de formación. Desde allí nosotros vemos cómo las normales entran en riesgo y cómo los gobiernos han hecho intentonas de acabar precisamente con las normales, negando su papel fundamental y a través de esos ejercicios de acreditación equipararlas casi igual con exigencias que se les piden a las facultades de educación. Y estas reformas neoliberales que atacan principalmente a la docencia, pues están ligados en unos puntos que no voy a profundizar, pero sí solamente voy a mencionar para que los tengamos en cuenta. El primero, pues obviamente es eliminar el prestigio, la tradición, el reconocimiento social que han tenido los centros de formación profesional, entre ellos las mismas normales, porque se han caracterizado por su perfil crítico, ¿cierto? Muchos institutos pedagógicos y muchas normales en América Latina han tenido una posición crítica frente a la política y por eso los mismos escenarios de participación son mínimos. Hoy nosotros sabemos que los escenarios y los llamados que hace el gobierno nacional frente a las normales solamente lo hace en niveles muy cerrados, ¿cierto? Con ASONEM, por ejemplo, con otras organizaciones, donde no se escucha la voz de los maestros y las comunidades, sino que principalmente se debaten o se definen las políticas desde esa perspectiva y se ha buscado también desprestigiar el papel de las normales diciendo que su función no sirve, que su carácter académico es insuficiente, que las medidas de acreditación demuestran que tienen que mejorar un montón de condiciones, etc. Dos, pues también todas las políticas de estabilidad laboral, donde nosotros en Colombia vemos que el número de normalistas que salen en el país e ingresan a la carrera docente es mínima. Actualmente en el sector magisterial público solamente contamos con 17.000 docentes que son normalistas, ¿cierto? Que han hecho también sus cursos de profesionalización a través de diferentes universidades, pero en Colombia tenemos 137 normales donde vemos que la carrera de ser maestro, a pesar de que los estudiantes ingresan a continuar o a terminar su proceso en la normal, pues prefieren escoger otras carreras y son muy pocos realmente los que se quedan en la labor pedagógica. Eso tiene que ver también con el desprestigio, la estabilidad laboral que es mínima. Hoy los normalistas tienen un reconocimiento económico muy pobre, muy poco, ¿cierto? Y que también los niveles de profesionalización en Colombia son muy escasos para que ellos puedan lograr ese trabajo cuando principalmente son los normalistas los que hoy se encuentran en las zonas lejanas, las zonas difíciles, donde los envían también a los espacios mucho más adversos. Y otra de las situaciones también tiene que ver con el concepto de lo público. Recordemos que el concepto de lo público es bastante revaluado. Hoy incluso el Centro Democrático viene en una campaña muy fuerte desde dos miradas, uno hablando mal de la educación pública, diciendo que FECODE es un monopolio de la educación que debe acabarse, debe romperse, que hoy deben entregárseles bonos a los padres de familia para que puedan meter a sus hijos en colegios de alta calidad, además obviamente de la profunda desfinanciación que tiene el sector público con más de 120 billones de pesos, ¿sí? Y obviamente, pues todas las iniciativas de mercantilización y privatización educativa que han ido creciendo a través de las concesiones, a través de los paquetes educativos, etcétera. Y obviamente los proyectos de ley que hoy cursan, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde está el proyecto de ley Homeschool, que desconoce también la formación de los maestros. Y en este proyecto Homeschool cualquiera
cualquiera puede desde su casa instruir a sus hijos para que posteriormente puedan presentar las pruebas estandarizadas y con esas pruebas ya pueden ser bachilleres. Es decir, que quitan también el papel fundamental de lo que significa hoy ser maestro. Y hoy, producto de la pandemia, ¿sí? Yo creo que ese llamado que nos hacen, pues hoy también tenemos una crisis enorme. Y es que hoy la virtualización juega un papel especial en esta tarea. Ustedes saben que toda la tarea de virtualización no es un proyecto nuevo que haya surgido producto del COVID-19, es una apuesta que viene desde el año 2014, que incluso han impulsado tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como también la OCDE, donde ellos han venido promoviendo diferentes modelos de enseñanza. Hay uno muy cuestionable que se llama la pirámide invertida, en el cual plantea que el papel que debe tener la educación hoy es poder brindar a los estudiantes una educación digital, una educación tecnológica, una educación en las TICs, para que puedan aprender a manejar fácilmente diferentes computadores, portátiles, celulares, tabletas electrónicas, así como conocer el manejo de Internet, de Wi-Fi, para que se pueda desarrollar ese modelo de aprendizaje casero, basado a través de medios masivos, de uniformes de la enseñanza, y de la escuela se convertía solamente en un espacio de evaluación. Es decir, que los maestros estaríamos técnicamente llevados a que nosotros seamos los que evaluemos los procesos educativos, pero que en realidad el trabajo tiene que hacerlo son las grandes empresas. Con la pandemia, lo que va a ocurrir, aparte de demostrar las grandes brechas que se tienen tanto en la educación pública como privada, de los países que estamos digamos, en vía de desarrollo, los países que tienen niveles económicos mucho más grandes y mucho más fuertes, donde muestran claramente las diferencias que hay en la educación en el mundo entero, pues también nos muestran cómo hay un monopolio hoy que han venido generando diferentes plataformas editoriales como McGraw-Hill, sabemos también de Google y otras empresas que han venido aprovechando Teams, etcétera, pues todo el proceso de pandemia para poner los pilotajes de lo que significa también hoy la educación virtual, ¿sí? Y esa educación virtual pues deja hoy también lo que llama Luis Bonilla el apagón pedagógico global. Y el apagón pedagógico es que lo que plantea es que ya varios pedagogos en el mundo entero desde el año 2015 pues venían alertando de cómo estas modas temporales ligadas a la virtualización pues lo que han generado es que la pedagogía se reduzca solamente a escenarios de la didáctica, la planeación, la gerencia, la evaluación, el currículo, y que se olvide realmente de la reflexión fundamental que nos llama la pedagogía, que es la educación para qué, la educación a quiénes y cómo realizar ese proceso pedagógico a través del contexto y ligado a los territorios. Entonces, ese apagón pedagógico global que estamos viviendo hoy, pues también ha llevado a que las escuelas normales, a que las facultades de educación, pues hoy también en esos procesos de acreditación dejen de un lado realmente el valor pedagógico y la reflexión que se requiere para centrarse solamente en cumplir con las tareas específicas de cuáles serían los planes curriculares y cuáles serían las rutas específicas que tendrían que implementarse para llevar solamente el conocimiento que ya está establecido a partir de las ciencias, que además estos organismos consideran que son fundamentales, como es la matemática, pero no una matemática que desarrolle el pensamiento lógico, obviamente las ciencias naturales, pero no unas ciencias naturales que nos sirvan para acabar con toda la crisis del calentamiento global, y obviamente todos los ejercicios de lectura y escritura que no son una lectura crítica, sino que sirvan para que los estudiantes aprendan fácilmente a manejar diferentes medios de información y que obviamente desvalorizan el papel fundamental de lo que significa la comunidad y el ejercicio docente de poder involucrarse, de poder generar proyectos que realmente sirvan para transformar los países, sirvan para transformar las sociedades. Hoy entonces se impulsa la idea, nuevamente, de que usted con un buen programa de formación que le pueda brindar McGraw-Hill, que le pueda brindar Google,
puede generar procesos con los niños, las niñas y los jóvenes, y por lo tanto no se necesitan maestros que pasen por normales, que tengan todo un proceso de formación, sino cualquier profesional puede realizar la tarea donde les permita a ellos todo el trabajo cognitivo de los chicos a través de estas plataformas, pero dejando de lado pues todo ese desarrollo integral de lo que significa el ser social, el ser individual y la construcción, pues obviamente de sujetos que vayan mucho más allá de estas tecnologías que nos han dado. Entonces, la preocupación que tienen muchos pedagogos en el mundo es que hay una tendencia mundial que ha venido haciendo, o digamos que les sirve mucho a estos grandes monopolios de la educación, para mirar cómo desaparecer realmente las escuelas, la escolaridad, y también, pues obviamente, todos los espacios de maestros y maestras para generar un apartheid educativo. Ese apartheid educativo que se ha visto que llevar a la exclusión educativa para conducir, pues obviamente a la humanidad, de los que tienen con qué pagar lo pueden hacer y los que no, pues reciben exactamente lo mismo. Ya para finalizar, Mauricio, porque creo que me pasé del tiempo. No, Ya, unos 2 minuticos, tranquila. Sí, para intercambiar algunas ideas. Preguntas, sí. Claro que sí. Entonces, digamos que dentro del ejercicio que nosotros hemos venido realizando hoy, que también es el llamado frente a cómo FECODE también ha abanderado la lucha por la defensa de las normales, que nosotros creemos que es una tarea, un baluarte también en Colombia que tenemos que seguir dando. Creemos que el llamado es sentarse con el Ministerio de Educación Nacional para revisar todos los procesos de acreditación de las normales hoy, sacar unas nuevas directrices, sacar unos nuevos escenarios, pues debe ser, digamos, un llamado que tenemos que hacer a todos los maestros y maestras en la comunidad para seguir fortaleciendo esas instituciones formadoras de maestros y maestros y reivindicar el derecho a la profesionalización, que yo creo que es una pelea que nos toca dar. En esa tarea estamos llamando a 3 escenarios. 1, el Estado debe ser responsable del fortalecimiento de las escuelas normales. Por eso para nosotros hoy implica que deben destinarse unos recursos específicos económicos para mejorar todas las condiciones de infraestructura, equipamiento, conectividad, etcétera, pero también creemos que debe darse un rubro específico para impulsar toda la investigación. Nosotros creemos que la investigación pedagógica debe ser el escenario fundamental de las escuelas normales, donde debe separarse a las escuelas normales de la lógica que tienen hoy el resto de las instituciones educativas para promover en los docentes esos escenarios de formación que les permita contar con el tiempo, los espacios pedagógicos y los recursos suficientes, además como becas, intercambios con otras normales en América Latina. Sabemos que en México, en Perú, en diferentes países han hecho propuestas muy interesantes donde ese intercambio de saberes de las diferentes normales de América Latina debe darse en un escenario también para hacer una lucha conjunta, no una lucha solamente en el país, sino que realmente nos permita a nosotros reivindicar ese papel y obviamente llamar a pedagogizar nuevamente a las escuelas normales. No podemos esperar como maestros y maestras que las escuelas normales mejoren a través de las reformas. Eso es una paradoja, porque estaríamos diciendo que ellos son los que van a resolver y el llamado, por el contrario, que nos hace el movimiento pedagógico es profundizar nuevamente desde la escuela normal lo que significa la práctica, lo que significa la experiencia que ustedes tienen en ese proceso de formación para reivindicar nuevamente lo que significa el papel del maestro. Y reivindicar el papel del maestro es sistematizar, dar a conocer también toda esa experiencia y esa práctica y ese acumulado histórico, distanciarse y ser crítico también de las políticas educativas, el vínculo fundamental que requieren las escuelas normales con el territorio y con la comunidad, porque se requieren también contextualizados, y obviamente los proyectos colectivos que creemos que no son escenarios individuales, como ha querido mostrar la política, sino realmente proyectos colectivos que nos permita pensarnos en otra educación y en otro país. Yo dejo hasta ahí, ahora sí, Mauro, traté de resumir todo el proceso, pero digamos que ese es como los elementos generales que llamamos hoy en esta reflexión sobre las escuelas y en estos 109 años que tienen ustedes de vida y de trasegar histórico. No, Andrea, qué importante sus reflexiones para todos nosotros. Sí, la verdad es que el tiempo siempre es apremiante, es demasiado corto para sumergirse, ¿no?, en todos estos problemas, pero evidentemente nos dan
una gran luz, nos abren un panorama, en cierto modo también un poco preocupante, pero también como un reto, ¿no es cierto?, para precisamente, creo que valorar y defender lo que usted decía, lo que podría ser la esencia misma de las normales, ¿no? Su existencia misma, porque uno diría, bueno, ¿y qué se diferencia de un colegio común y corriente o de otro colegio, ¿no? Si nosotros sabíamos que había, por ejemplo, bachilleratos comerciales, bachilleratos académicos, entonces esta es como una cuestión específica, la pedagogía. Entonces alguien podrá decir, ¿pero qué es eso? De hecho, por acá nos preguntaban algunos de los internautas, con este nuevo lenguaje pues que tenemos en lo virtual, nos decían, bueno, y esa encrucijada que usted decía, que es inevitable, puesto que las normales se ven como entre la espada y la pared, ¿no? Por una parte, la exigencia que en cierta forma, como usted lo ha dicho, viene de una fuerza extremadamente poderosa externa, que son los mercados, la lucha, la guerra de los mercados, de la economía. Un profesor nos decía, es que la economía es tan importante que termina afectando hasta las relaciones de pareja en la casa, porque si uno no tiene en cuenta la economía, pues entonces uno puede decir, ¿qué es que nos pasa? ¿No? Podrá decir una pareja. Pues asimismo, las instituciones, los colegios. Entonces, esa encrucijada está entre las exigencias de la calidad, de las pruebas censales, de que la OCDE, que estamos en el puesto 63, en el 65, que qué mala la educación, que por qué, por ejemplo, a veces los estudiantes, los hijos nos dicen, papá, no me compare, somos diferentes, pero bueno, a veces hay que hacer comparaciones. Por ejemplo, la educación, siempre se compara a Finlandia, ¿no? Un país que se independizó casi en el anterior siglo, por allá en 1970, y por ejemplo, si usted le dice a los estudiantes de bachillerato, bueno, ¿quién quisiera ser maestro? Y más de uno levanta la mano en el aula y dice, yo. En cambio, si uno dijera eso en el contexto colombiano, es difícilmente alguien va a decir, yo quiero, yo sueño, yo quisiera ser maestro. Sin embargo, pues muchos hemos seguido esta profesión y otros se ven abocados a ello. Entonces, esa encrucijada entre las exigencias de la calidad y mantener su naturaleza pedagógica, usted, doctora Andrea, ¿cómo piensa que se debe hacer? ¿Cómo piensa que se debe adelantar? Sí, claro. ¿Sí me escuchan bien, Mauricio? Ahí sí. Sí, se escucha muy bien, doctor. Listo, bueno, muy bien. Miren, pues precisamente yo creo que hoy la encrucijada que nos han puesto precisamente empezar lo administrativo y lo pedagógico es una encrucijada que las instituciones no deberíamos caer. Yo creo que un escenario de una escuela normal que se piensa realmente, un proyecto educativo, que realmente se piensa, un proceso pedagógico y que invierte su tiempo, su esfuerzo, su personal humano por dar estos cimientos, pues superan esa mirada eficientista y esa mirada de resultados que nos han colocado también en ese juego de ranquimanía, que nos dice Gentili. La ranquimanía es que hoy todo se clasifica y todo nos ubican en lugares y nos ponen en puestos de acuerdo a unos resultados. Cuando nosotros tenemos solamente esa preocupación, que es un poco esa tensión entre lo administrativo y lo pedagógico, pues obviamente vamos a olvidar el escenario fundamental de la escuela normal, que como les decía, el movimiento pedagógico valora y es ese legado de lo que significa la pedagogía como reflexión y la pedagogía también como acción y la pedagogía también como fuerza, ¿cierto? Entonces, yo creo que el llamado que tenemos hoy es como desligarnos también en el marco de lo que hoy tenemos con la ley 115, que es la autonomía institucional, a través de la libertad de cátedra que todavía se ejerce, de cómo nosotros más bien nos pensamos estratégicamente un proyecto de educación, un proyecto de sociedad que nos permita a nosotros articular pues todo el proceso de formación de maestros y maestras ligado también a, pues, digamos, a la reflexión constante, a la sistematización, digamos, al trabajo cotidiano desde esa perspectiva, que a la final cuando tengamos que dar resultados, pues tenemos también una apuesta ya educativa que no está ligada solamente a lo que nos piden, sino realmente al contexto y a las condiciones reales
que juega cada una de las normales, porque además pienso que no puede haber un proyecto único para las normales, porque eso ya también pensar la homogenización. Yo creo que es aprovechar el contexto del territorio, la comunidad, aprovechar lo que nos dicen los proyectos educativos institucionales, que para el marco de una normal tiene una acción muy fuerte, que es también pues, rescatar esa formación de lo que significa ser maestro y maestra hoy en Colombia. Rescatar también, y yo creo que es el ejercicio de hacer el llamado a la sistematización de lo que significa la profesión docente y cómo es ese proceso de formación que han venido dando y que ustedes tienen la mayor experiencia que más que una facultad de educación. Yo creo que nosotros deberíamos aprender más de las normales, de cómo ha sido su proceso del ser maestro, el oficio de enseñar, lo que significa también poner en práctica pues todas, digamos, esas estrategias y esos aprendizajes que se realizan hoy, y también cómo la pedagogía, ese saber, pues lleva a cuestionar no solamente a la historia, la cultura, el conocimiento, al pensamiento, la estética, sino que crea otras relaciones diferentes al respecto. Entonces, mi llamado sigue siendo pues hacer resistencia y por eso ser críticos frente a esas políticas que se han venido generando, y a través de esos proyectos que tenemos que hacer de manera colectiva, a partir de pensarnos realmente como un proceso de formación que va más allá de lo básico, sino que ustedes tienen la responsabilidad también fundamental de esta labor importante que implica que los estudiantes amen esta profesión y que los estudiantes tengan todas las condiciones y desarrollen todas las habilidades, tanto personales como profesionales, se puedan realmente sistematizar para que nosotros también podamos plantear una política de lo que significa la formación de los maestros y maestras desde las normales, que no venga desde el Ministerio de Educación, que digamos que ha sido una pelea, que saludo también, que hoy en los escenarios que se han venido realizando hay apuestas y que se han venido llevando por parte de los rectores, que mi llamado también ha sido que requieren que sea mucho más amplio. Hoy requerimos que sean los maestros, las maestras, las comunidades, los estudiantes que también participen en esas formulaciones, y que sea desde allí que nosotros podamos plantear también una propuesta que nos diga a nosotros cuál es el rumbo y la tarea que tienen las normales, y no viceversa, que a partir de la acreditación nos pongan hoy a discutir cuál es esa tarea y esa esencia. Entonces, yo creo que hoy el llamado, vuelvo y repito, es a no centrarnos a pensar en lo que nos piden, sino desarrollar toda la naturaleza de lo que significa la formación de los maestros, esa reflexión constante y obviamente esa sistematización que requerimos hoy del ejercicio pedagógico, metodológico, didáctico, ese proceso de formación que sea mucho más sistemático y que nos permita el análisis y el estudio no solamente de la parte teórica, sino también práctica que ustedes tienen, y nos pongan realmente a dialogar de igual a igual y no esos técnicos que se construyen de arriba hacia abajo. Ese sería como el llamado, Mauricio, sobre el tema. Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, usted ha dicho cosas muy importantes sobre los retos que de aquí para adelante pues tenemos los maestros, pero también la comunidad, ¿no? Creo que ahí está el meollo del asunto, es decir, la concientización de que nosotros como padres de familia, cuando escogemos también para nuestros hijos una escuela normal, está este componente fundamental, esencial, que es la pedagogía. Alguien decía por ahí que la pedagogía es precisamente no hacer, porque a veces se le ha hecho mucho énfasis en un contexto productivo de que hay que estar haciendo en el sentido de produciendo, ocupados en algo. Se le ha quitado y se le ha restado fuerza a ese acto tan sublime que es pensarnos. Tú lo dijiste muy bien, pensarnos, definirnos, autodeterminarnos, saber cómo es nuestro contexto, qué queremos, hacia dónde vamos. Entonces, he ahí la gran importancia y el dolor tan grande que se experimenta en esta pandemia ante la falta de contacto, digamos, físico, de reunión social, que es precisamente uno de los componentes también de la pedagogía. Mire que los chicos, las chicas añoran decir, yo quiero aprender con mi compañero, de las equivocaciones de mi compañero y de los aciertos. Una reunión, digamos, materializada, ¿no es cierto? Pero como hoy no lo podemos tener, pues precisamente cuando no se tiene algo, se valora precisamente lo que no se tiene. Entonces, he ahí que aparece la importancia de pensarnos, ¿no?
y el pensamiento está ligado a la investigación. Cuando uno está demasiado ocupado, pues no tiene el tiempo precisamente de pensar o de hacer. Eso nos decía precisamente en el anterior congreso de la Normal, no recuerdo el nombre, pero junto a la doctora Araceli Tezanos, que también la tendremos el día viernes, pues precisamente esa es una labor fundamental, pensarse, pensarnos, y ahí está la investigación. Entonces, ese creo que, doctora Andrea, es el gran mensaje que usted nos deja, nos aclara un poco ese panorama, un poco sombrío, pero también que es de trabajo, de lucha, valorar nuestro trabajo, los maestros, los padres de familia, valorar ese hecho precisamente que hace que la educación sea integral, porque de lo contrario, como usted decía, si los programas virtuales, todo se reduce pues a un plan de una empresa, pues perfectamente todo sería casi prácticamente el aprestamiento, las primeras letras, segundo, tercero de primaria, y quizás todo mundo pues a través de un computador llenando formularios y pruebas censales, y ya se acabó la educación, pero todos sabemos que esa no es la esencia. Entonces, muchas gracias por esas reflexiones. Yo no sé, a ver, voy a ver acá que nos están escribiendo si hay una pregunta. Discúlpeme acá. A ver, acá nos dicen, lo voy a leer tal cual. ¿Cuál cree que es el papel de las escuelas normales en esta etapa de confinamiento? Bueno, creo que sería lo que estaba diciendo. Doctora Andrea. Sí, no, yo creo que el papel, como lo dije, es reconocer el papel fundamental de lo que significa la práctica del maestro. Hoy más que nunca tenemos que elevar el papel de la importancia del maestro y la maestra, porque nos han querido reemplazar a través de esos medios virtuales, nos han querido reemplazar hoy. El gobierno, como les decía, tiene un proyecto de ley muy claro que busca que cualquiera pueda transmitir información, pero la práctica del maestro, más allá de esa va de ese ejercicio solamente de transmitir información, y es precisamente vislumbrar cómo la enseñanza es el ejercicio o el eje más bien articulador de lo que significa hoy ser maestro. Pero es una enseñanza que trasciende más allá de lo instrumental, porque la enseñanza se ubica en un espacio, establece una intersección, como lo decía yo, de por lo menos 4 preguntas fundamentales que nos traía Eloisa Vasco, que a mí siempre me han parecido hermosas, y es qué se enseña, a quién se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. Y cuya respuesta, que parecería obvia, pues es la tarea que tienen las normales, y es precisamente que su construcción se sitúa en un contexto circular y que permite configurar también un saber propio del maestro, saber que le permite objetivar su práctica y asumir realmente el papel de la pedagogía, el papel de la enseñanza para formar seres humanos. Los seres humanos no solamente necesitan información, los seres humanos pues necesitan ese diálogo, necesitan ese proceso que es tan complejo de formar saberes, habilidades, formas de ser, de interactuar, de relacionarse con el mundo, de soñar, etcétera, que digamos que yo creo que ese papel fundamental que tienen ustedes hoy es un escenario que tenemos que nuevamente recuperar para que nos ubiquemos y nos digamos, oiga, qué importante es hoy el maestro en medio de toda esa política que busca acabar precisamente ese apagón pedagógico que nos plantean hoy muchos teóricos, y que yo creo que el escenario fundamental de las normales hoy es recordarnos la importancia de enseñar, recordarnos la importancia de ser maestro y la complejidad enorme que tiene estar frente a esos seres humanos, y que la práctica, los planteamientos, la experiencia la tienen ustedes más que nadie, que ojalá los escenarios de investigación que ustedes vienen realizando podamos conocerlos y puedan trascender para que en un futuro podamos construir realmente una política educativa que confronte también todas esas intenciones que buscan homogenizar aún más pues el planeta y el mundo, y estandarizándolo, generando pues todas estas brechas que tenemos hoy, que la pandemia nos muestra claramente. La pandemia las ha beneficiado a ellos para empezar a aplicar todas sus políticas de índole económico, de índole social, de índole educativo, como les venía diciendo, pero también nos ha enseñado a nosotros para valorar nuevamente el papel del maestro y la maestra. Muchos padres de familia, aunque tengan computador y demás,
pues valoran el papel enorme de lo que significa hoy contar con una persona que esté constantemente con sus niños, sus niñas, sus jóvenes, que le pueda abrir el mundo, que les pueda generar todo ese proceso también de indagación, de creación, de interés, de deseo, de explicar y conocer la realidad. Entonces, ese papel de las normales, ese papel de la investigación que dinamiza pues todo lo que significa el saber pedagógico y esa reflexión que ustedes pueden llevar a cabo, pues yo creo que es un escenario y un acumulado enorme que necesitamos hoy en Colombia. Ojalá que todos los ejercicios que se están haciendo hoy, estas charlas que se están realizando, nos permitan nosotros recoger y poder consolidar todos estos procesos. Muy bien, yo creo que una palabra importante sería armonizar, ¿no? Tratar de armonizar. Es muy difícil cuando uno se enfrenta pues a varias fuerzas, sobre todo externas, pero puede tratar, como decía el maestro Estanislao Zuleta, de obrar en la dificultad, ¿no? El elogio de la dificultad. Creo que eso es lo que precisamente nos motiva. Por acá, doctora Andrea, nos dicen, qué interesante ese nuevo reto de las normales, integralidad y articulación de todos sus niveles con el programa de formación complementaria. Y nos pregunta, ¿qué implicaciones curriculares tiene? Esa sería la pregunta concreta. Claro, mire, yo creo que son unas implicaciones curriculares muy interesantes. Yo creo que este proceso que se está realizando actualmente, producto también del diálogo con FECODE y producto con diferentes sectores, nos lleva a que rompamos esa lógica que nos habían impuesto tecnicista de que la normal solamente se pensaba en grado 11º, ciclo complementario y pare de contar. Hoy nos llaman a decir, miren, las escuelas normales tienen una particularidad y esa particularidad debe ser transversal desde el niño que entra o niña a grado preescolar hasta el ciclo complementario, y es entender que somos un solo proyecto educativo y que el proceso de formación es amplio y que comienza desde los primeros años hasta que el estudiante se gradúa. Que romper con esa lógica tecnicista de que el colegio estaba separado y que yo solamente en 10º y 11 entonces estaba ligado a la media, y que ya en la media, que fue, como les dije, esa política que nos impuso, y que hoy el escenario es muy interesante. Hoy el escenario es interesante porque si ustedes miran los documentos que incluso plantea hoy el Ministerio producto también de ese diálogo, pues nos habla, uno, de esa integralidad, de esa articulación, pero también nos habla de la investigación. Y yo creo que la investigación, como les decía, ese escenario es fundamental hoy, y yo creo que hoy las exigencias que tenemos que empezar a dar es, bueno, los tiempos, los espacios y los procesos para empezar a articular todos esos elementos, y que ojalá salgan experiencias muy interesantes de esa integralidad. Yo no podría decirles cuál es como la mejor fórmula porque no existen las fórmulas, ¿sí? Sino que yo creo, como decía, a partir de esos contextos, de esos territorios, de aterrizar, de exigir incluso menor número de estudiantes en los colegios, tener unos perfiles específicos de los docentes, que los docentes tengan una descarga, que puedan realizar, o sea, entender también la esencia de la normal desde allí. Yo creo que nos abre muchas posibilidades. Ojalá que hagamos el ejercicio juicioso, que aprovechemos esta apuesta que nos dice a nosotros hoy. Tenemos que hacer una articulación de todo el proceso desde los más peques hasta los que se gradúan ya en el ciclo complementario, de entendernos como institución y entender el proceso educativo desde ahí. Yo creo que es un escenario y un reto muy interesante, que ojalá posteriormente podamos hacer unos encuentros donde podamos también compartir, socializar cómo ha sido esa experiencia que se va a dar y que se está dando en las diferentes normales del país. De esas 137, sabemos que hay experiencias interesantes que se están dando y que ojalá podamos retroalimentar. Muy bien. A ver, acá nos dicen también, a ver, como para contextualizar esta pregunta, de pronto se puede pensar que cuando se plantean modelos alternativos es porque se está de pronto contra el avance de la tecnología, que se rechaza la técnica, por ejemplo, y eso creo que no es el sentido tampoco. Poner entre una polarización de tecnófobos y tecnomaníacos. Por eso hablábamos de la palabra armonía, creo que la mitad aristotélica, ¿no? No, yo creo que todo es importante, pero todo en su justa medida y siempre y cuando, digamos, lo que decíamos antes, haya todo un trabajo de pensamiento crítico, ¿no? De contextualización de nuestras necesidades y nuestras realidades.
Entonces acá se pregunta precisamente, doctora Andrea, ¿qué papel deben jugar las tecnologías de información comunicativa o las TIC en la formación de los maestros? Esa sería concretamente, y creo que con esa pregunta cerramos, que no nos da más el tiempo, doctora. Claro que sí. No, Mauricio, y pues para todos los compañeros y compañeras, la tecnología no hay que estigmatizarla ni satanizarla. Yo creo que es que la tecnología, muy bien como tú lo decías, hay que armonizarla. La tecnología es un medio, no es el fin de, ¿sí? Y como medio, nosotros tenemos que aprender a manejarla. O sea, yo creo que hoy el escenario de pandemia nos ha puesto retos importantes a los maestros y es, por ejemplo, hoy vernos en plataformas. Hace 2 años no lo pensábamos. Bueno, me quitan la posibilidad de haberlos podido acompañar en Nariño, que me hubiera encantado ir allá a estar con ustedes. Pero yo creo que hoy, digamos que la disputa que hay hoy es el papel del maestro y cómo las grandes corporaciones económicas, los organismos internacionales como la OCDE y el BID, han querido colocar por encima del papel humano el papel fundamental del maestro, la tecnología, pensando que la tecnología puede reemplazar al maestro y al maestro, quitando todos esos valores que ya he planteado acá en la explicación que daba. Para nosotros, la tecnología tiene que ser un medio y obviamente nosotros no podemos estar, digamos, aislados o excluidos del proceso tecnológico que se está dando en el mundo. Por el contrario, yo creo que nosotros debemos ser muy éticos y aprender a manejar esas nuevas tecnologías y darles una apuesta también a esos proyectos pedagógicos que nosotros nos pensamos. Nosotros podemos utilizar a través de ese vínculo comunitario contextualizado, a partir de ese vínculo con el territorio, a partir de ese proyecto educativo que nos pensamos también desde la escuela y más desde una escuela normal, pues cómo aprovechar toda la tecnología como esta, cómo aprovechar estos medios para potencializar ese saber y para potencializar esa formación que requerimos hoy, ¿sí? Yo creo que esa es la discusión, es cómo armonizamos y la importancia que tenemos que tener y la exigencia que hoy nos ponen a nosotros esos retos de aprender a manejar diferentes plataformas, de aprender a diferentes medios. Hoy nos volvimos nosotros youtubers, hoy nos hemos vuelto expertos en el tema de manejar diferentes ambientes de aprendizajes virtuales, que es un escenario muy interesante, pero yo creo que toca tener muy claro cuáles son los intereses al servicio de quién y el papel de la educación, que nada, absolutamente nada puede reemplazar la escuela, esa interacción social y obviamente el papel del maestro y la maestra, que también ha sido una lucha pues histórica que hemos venido dando. Obviamente rechazando la intención que tienen hoy, como decía, esas grandes corporaciones, de imponer todo este modelo de programas pedagógicos para venderlos, porque sabemos que es un negocio que hay detrás de eso, eliminando el papel del maestro. Entonces, hoy nos toca estar al día, nos toca estar al tanto. Hoy nosotros tenemos que estar perfectamente con eso. Por eso yo creo que el papel crítico que tenemos hoy como maestros y maestras, enseñar a nuestros estudiantes esa mirada crítica, ética y responsable también del uso y el manejo de las TICs es fundamental para todo el escenario. Muchísimas gracias, doctora Andrea Sandino, desde Nariño, desde la Escuela Normal Superior de Pasto. Le quedamos supremamente agradecidos. Esta es una tierra que recibe con brazos abiertos a todas las personas y por eso usted es bienvenida en cuanto podamos hacerlo, claro que sí, para poder ampliar todas estas reflexiones que hoy pues nos abren todo este panorama, nos dejan precisamente esa semillita de empezar, ¿no? A pensar y a construir sobre nuestras realidades. Y hoy que es una época también donde se dice tanto del face news, ¿no? Y face news y que todas las cosas son muy superficiales, aprender a decantarlas, a compararlas, a profundizarlas, no creer de primero lo que se nos dice. Ese es un llamado al pensamiento crítico que en las escuelas normales precisamente se construye. Gracias a sus aportes, a sus reflexiones, a todos los que nos han seguido durante esta horita de tertulia pedagógica y en esta semana pues seguiremos precisamente abordando otros temas. Les agradecemos que ha servido precisamente de abrebocas antes del almuerzo para irnos pensando, para irnos
rumiando estas ideas. Muchas gracias, doctora Andrea Sandino. Como le dije, quedan abiertas las puertas. Ojalá la tengamos muy pronto presencialmente acá para poder seguir profundizando en todas estas reflexiones. No, Mauricio, muchas gracias a ustedes y en disposición total. Para mí, estar en los 109 años de la Normal, en un espacio de formación de maestros y maestras es muy importante, de verdad. Yo muy agradecida con ustedes por este espacio, por esta invitación, felicitándolos, acompañándolos también en todo este proceso difícil que estamos viviendo, pues por la muerte y el fallecimiento de nuestros compañeros. Como les decía, seguimos fortaleciendo la escuela como territorio de paz y en disposición siempre de acompañarnos y ojalá que próximamente sea presencial. Un abrazo, un reconocimiento y mi felicitación para todos ustedes. Pues a nombre de nuestro señor rector José Coral Azaín, de los maestros y maestras de la Normal, no quiero pasar por insensible, quizás por la premura del tiempo dejé pasar al inicio este insuceso tan lamentable de la muerte de un maestro, términos absurdos, la muerte es absurda y pues abogamos porque ojalá esta realidad no siga así, ¿no? Que cambie progresiva y muy prontamente porque no podemos llegar a esos niveles de violencia, a esa violencia que se hace perenne, repetitiva, y todo esto es parte de pensar. Entonces, a nombre también de Byron Revelo, el maestro asesinado, y muchos maestros que son estigmatizados, señalados y les son cegada su vida, pues debía haber empezado con un minuto de silencio, pero queremos por lo menos despedirnos con este reconocimiento, con este recuerdo de un compañero que precisamente estuvo en las lides de la lucha por la educación pública, que es precisamente uno de los componentes que nos hace ser maestros. A todos ustedes, los que han seguido durante esta hora, padres de familia, estudiantes, los invitamos para el día de mañana a las 11, precisamente para continuar estas tertulias y seguir celebrando pues el aniversario, el 109 años de la Normal Superior de Pasto. Muchas gracias, doctora Andrea, muchas gracias a toda la comunidad. Nos vemos entonces el día de mañana. Muchas gracias.